tesis, no una opinión que escuché con atención de la economista esta que es directora de la Escuela de Gobierno de la Católica. Señora Repeto. Que la vi, yo la conozco harto, la vi en una entrevista en CNN con la Matilde Burgo, y ella decía que la opción era endeudarse. Y su argumento era el siguiente. Uno, que no hemos fijado una autorregla de la relación deuda-producto del 45%. Que ya se alcanzó. Como regla de oro, ¿estamos? Cuando en Europa, en promedio, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, para colocar España, en promedio la relación es 120. A ver, déjame, en primer lugar, uno, los europeos están endeudados en su propia moneda. Nosotros no. ¿Ya? Y eso, para decirlo de un punto de vista de la honestidad intelectual, han inflacionado su deuda de la mano de la pésima gestión del Banco Central Europeo. ¿Ya? Porque si no, habrían quebrado hace rato. Dos, los países con absoluta irresponsabilidad fiscal, como Grecia, no, España no tanto, España de hecho tuvo una crisis de otro tipo, pero Grecia, Francia, Italia, etcétera, han sido salvados de manera permanente y sistemática por los países que sí son ordenados fiscalmente, o lo eran, como era Alemania, Holanda, Inglaterra mientras estuvo adentro. Entonces, venir a comparar peras con manzanas me parece intelectualmente deshonesto. Absolutamente deshonesto. Nosotros no estamos endeudados en pesos, estamos endeudados en dólares respecto del extranjero. Y si las calificadoras de riesgo, si nosotros se nos agota el crédito extranjero, entramos probablemente en un default de pagos internos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un déficit fiscal anualizado del 10-12% del presupuesto. No, lo que pasa es que el argumento de Andrea Repeto era ese, y además decía que precisamente por tener un bajo nivel de riesgo hoy, un préstamo del orden de 2.000 o 3.000 millones de dólares para cubrir el MEPCO era con bajísima tasa de interés. Pero la señora Repeto está olvidando algo esencial. Nosotros ya estamos con un déficit de ¿cuánto? De 8 a 9 mil millones anuales. O sea, que tiene que ser reducido por alguna parte. Sí, mira, empezamos el año con algo así como 9.800 millones de dólares. Ese es el déficit 2026. Es el déficit proyectado, porque lo que ahora nos aparece con las cuentas, las facturas que no habían sido ingresadas, que ya estamos en 12.000 millones. Ahora, si tú le sumas a eso, sí. Ya, si tú le sumas a eso, entonces pues no sabes cuánto tiempo dura la crisis del MEPCO, ¿ya? O sea, la crisis del petróleo. Si tú le sumas a eso 2.000 millones, ¿o qué me das? 14.000. ¿Y qué pasa si es el doble de tiempo la crisis? ¿Qué pasa si tenemos la crisis hasta diciembre? ¿Vamos a haber tomado 20.000 millones de dólares de deuda? ¿Y cómo pagamos eso? Entonces, yo creo que aquí hay un tema de no ponerse demasiado fino en la crítica, porque hay una cosa que está clara: los países con las cuentas desordenadas en tiempos de crisis internacional sufren mucho y se genera inestabilidad interna y se genera inestabilidad social y queda la tenda al agua. Los más pobres son los que sufren más la inflación. Entonces yo, la señora Repeto, y por lo demás, el déficit fiscal, la señora Repeto lo sabrá, cuando nosotros tomamos deuda en el extranjero, nosotros tenemos que imprimir la plata y la transformamos en plata acá. Y eso significa que el Estado genera presiones inflacionarias que afectan primero a los más pobres, mientras benefician ¿ya? A los más ricos. Obvio, los dueños del capital, por razones obvias. Entonces, si la señora Repeto más encima me dice que es de izquierda y medio socialista y toda la cuestión, y es consecuente con sus ideas políticas, entonces lo primero que debe estar viendo es que no se genere una tendencia o una inflación sobre la base de lo que es un déficit fiscal permanente, porque esa cuestión te terminas comiendo los ingresos de toda la gente. Exacto. Bueno, los anuncios.